Hace tiempo que la comunidad amante del género shooter no se había emocionado tanto con la salida de un nuevo título, y es que no es novedad que cada cierto tiempo un nuevo shooter que promete revivir el género o darle cierta frescura que nos haga olvidar un poquito de Call of Duty, en realidad sea una gran decepción. Sin embargo, este título promete, y bastante, tanto así que muchos ya lo denominan el Call of Duty Killer. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Antes de emocionarnos, vayamos por partes. ¿Qué es XDefiant? Se trata del nuevo arena shooter free to play, según rumores, traído a nosotros por Ubisoft, con una jugabilidad rápida, sencilla y accesible, apelando más a un estilo arcade, y una de sus grandes novedades es que se trata del Ubiverso, por así decirlo, ya que si juegas títulos de la desarrolladora como Splinter Cell, Watch Dogs, Far Cry o The Division, XDefiant te tiene preparado muchas sorpresas, dando aires de ser un hero shooter, ya que de inicio nos preparan 5 facciones a escoger, llamadas Eklon, superespías de Splinter Cell, los Cleaners de The Division, los Libertadores, que serían los sanadores de Far Cry, los DeadSec, que serían los hackers de Watch Dogs, y los Phantom. Estas facciones tendrían 2 habilidades, donde podrás escoger una antes de entrar en partida, que variará según la facción que elegiste. Esto no limita la elección de tu loadout o armamento, y vaya que tendrás de dónde elegir, con un arsenal de 24 armas hasta la fecha, que van desde subfusiles hasta francotiradores, para todo tipo de gustos, con cerca de 44 accesorios intercambiables según tus necesidades. Se contará con 14 mapas iniciales con muchas referencias a los juegos antes mencionados, que irán aumentando con cada temporada o actualización que se planea duren 3 meses cada una. Además de los clásicos modos de juego como Dominio, de Zona, Punto Caliente y Hotshot, una especie de captura a la bandera, todos estos modos en un 6 vs 6. En un inicio se pueden jugar partidas casuales, o si eres de los que quieren acción más pura y dura, el juego cuenta ya con un sistema de ranked para los más hardcore. Todo lo anterior sería un sueño perfecto, ¿cierto? Bueno, pues aquí vienen las dudas. No es novedad que Ubisoft está pasando por un mal momento, tanto anímicamente como monetariamente, cancelando juegos y posponiendo otros, por lo que andan en búsqueda de un título que les dé un respiro. Eso suena, díganme paranoico, a que es posible que veamos un sistema de microtransacciones algo injusto, que esperemos no sea el caso. A pesar de eso, la buena noticia es que el juego se encuentra aún en fase de beta cerrada, por lo que el feedback que reciba ayude a pulirlo, más por si fuera poco, llevan más de un año con el proyecto, por lo que no pinta nada mal. La beta cerrada más reciente comenzó el pasado 6 de abril y culminará, o culminó, según cuando veas este video, el 23 del mismo mes. Y ojo, beta, porque el juego ni siquiera ha salido de manera oficial, siendo sus plataformas de salida oficiales Xbox Series X y S, PlayStation 5 y PC, y es que muchos colegas creadores ya pegaron el grito en el cielo diciendo que el juego llegaría a móviles, y alegan que esto es oficial, algo que ningún portal de noticias de videojuegos respetable o las redes oficiales del juego o de Ubisoft han corroborado, por lo que yo trataría tal noticia con pinzas, y es que haciendo un poco de lógica, si la desarrolladora anda en búsqueda de un milagro financiero, está despidiendo a mucha gente, ya canceló 3 títulos, uno en activo, otro que estaba en desarrollo y uno que ni siquiera había sido anunciado de manera oficial, sus 2 juegos pesados para móviles pasan sin pena ni gloria. ¿Esperas que saque una versión de móvil de un título que ni siquiera ha estrenado y no sabes si va a conectar con los jugadores? Mucha lógica eso no tiene, ¿o sí? ¿XDefiant será el Call of Duty Killer? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Mientras esperamos por más noticias, te pondré otro juego por aquí para que le eches un ojo. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.